Mm. Ok, aquí nos encontramos con Omar Olaya, que es el director general de la página Enfoque Femenino. Además, él es periodista acreditado por la Federación Peruana de Fútbol y él conoce un poco más sobre el tema de el fútbol femenino. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre, bueno, ansioso por hablar de fútbol femenino que, bueno, tanto me apasiona. Ok, sí, es bueno. Sí, quisiera saber, Omar, ¿cuál crees tú que es el mayor problema del fútbol femenino en nuestro país? El mayor problema, yo creo que son varios factores en realidad, ¿no? Empezando primero desde, bueno, de los clubes, ¿no? Que le tienen que tomar la importancia necesaria por el cual muchos de las futbolistas a veces no se sienten tan profesionales en ese aspecto. Y bueno, todo parte de ahí, ¿no? Ya después, como lo mismo te digo, las mismas futbolistas sentirse también que son parte de este proceso, de este crecimiento del fútbol femenino y tienen que darle como tal, ¿no? No necesariamente el cliché de decir de que son profesionales solo por firmar un contrato, no quiere decir de que lo puedan hacer o puedan prácticamente ser como atletas, ¿no? O sea, hay limitaciones, es cierto, pero de a pocos y con sus, justamente con lo que puede realizarse, podrían hacerlo, ¿no? Podrían empezar, ¿no? En ese aspecto. Hay muchos factores en el cual implica que hay muchas problemáticas, tanto selección, tanto clubes, tanto el mismo torneo. eh, es un crecimiento y esperemos que no decaigamos, ¿no? Porque toda Sudamérica está subiendo y también Perú tiene que crecer en su propia liga, en las propias futbolistas. Justamente, bueno, me acabo de enterar, bueno, yo soy fiel de buen seguidor del fútbol sudamericano y me acabo de enterar de que una de sus futbolistas, ¿no? Banderadas, ¿no? Jóvenes, y no sé si habrás visto, ¿no? Pero también fue parte de que, bueno, anotó un gol en el partido de la noche de Blanquiazul, una futbolista que se llama Millaray Cortés, que ahora justamente me estoy enfocando en ella porque tiene mucha proyección y en ese aspecto se está yendo a Europa, se está yendo al Sevilla de España, esto hace menos de una hora ha salido esta noticia y estoy con toda esa cobertura, ¿no? O sea, darle la importancia, o sea, imagínate, 19 años, la misma futbolista se implica, se profesionaliza, está muy involucrada en el fútbol y bueno, gracias a eso se dan las oportunidades. Es un claro ejemplo, ¿no? Y también esperemos que aquí en Perú nuestras jóvenes, ¿no? Porque tenemos jóvenes muy talentosas, ¿no? En ese aspecto, mira, justamente el Sudamericano Sub-20 dejó muchas futbolistas con mucha huella que pueden dejar, bueno, pueden ya estar en la selección mayor y podrían aportar, ¿no? Para eso, ¿no? O sea, son, como digo, muchos factores, implica de uno, implica de los clubes, implica también de la misma gente, ¿no? Que le ponga la importancia, las empresas privadas también involucran esto porque prácticamente no hay un proyecto, se podría decir, por parte de los clubes para poder vender y que las marcas auspicien a los clubes, ¿no? No lo digo por los grandes clubes, sino lo digo por los clubes que son de bajo rango, ¿no? En el sentido, ojo, bajo rango en el sentido de presupuesto, a eso me refiero, ¿no? Ok, está bien. ¿Por qué crees, Omar, que las categorías mayores del fútbol femenino se están dejando un poco de lado? Digo, O sea, ¿te refieres a las ligas en sí? sí, también. O sea, tanto la liga como los mismos clubes. O sea, las divisiones menores del fútbol femenino como que no lo toman mucho en cuenta, algo así. Ah, ¿te refieres a las menores? Ujú. Las categorías Bueno, menores. porque dijiste categorías mayores y yo dije, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, categorías menores. No, en las categorías menores se está trabajando de a pocos. Debe haber mayores intenciones de torneos para ellas mismas. Vamos a paso lento,
vamos a paso lento porque sí hay torneos de categoría sub-16, sub-18, que implican justamente clasificar a un torneo que se realiza todos los años, ¿no? En Paraguay, la fiesta de la evolución, si no me equivoco, así se llama. Y bueno, son varios factores que también implican de que te creemos un poquito más de torneos, no solamente de la sub-16, sino puede ser sub-14, sub-12, sub-10, sub-8. O sea, implica meterle de lleno a las menores, porque quieras o no, la generación que nosotros conocemos no ha crecido con esa guía, ¿no? Ha crecido porque, en fin, han jugado fútbol siempre, han jugado futsal, han jugado pichangas, y es por eso que no han tenido quizás una guía, ¿no? O sea, quemar etapas para poder crecer y ser buenas deportistas, ¿no? En ese aspecto, yo creo que sí se está dando importancia, pero no tanto en el sentido de el tema de la difusión. El tema de la difusión es muy importante, quieras o no, porque si no hay difusión, pues uno piensa de que no existe y en realidad no es así. En realidad hay torneos, ¿no? Federados y también no federados que se organizan mismos torneos privados para poder incentivar a que las chicas tengan ruedo, quizás unas que otras puedan involucrarse más. También en los mismos colegios, también he estado involucrándome, he estado viendo que hay colegios, ¿no? Hay torneos de ADECORE y también ya involucra lo que viene a ser el fútbol femenino. A mí me ha dado por sorpresa justamente porque yo antes, bueno, estudiaba en el Claretiano y bueno, viendo las redes sociales del área deportivo, yo decía, muchas, o sea, también hay en los colegios, porque también participan. Y eso es bueno, pero la idea es la misma difusión. Las mismas chicas tienen que respaldarse en la prensa, quizás digital, que es la más rápida en monitorear todo esto, y hacer rebotar, ¿no? Y en ese aspecto, llegar a varias bocas, ¿no? Como se dice. Pero sí va en un proceso lento, pero yo creo que un poquito más de difusión sería lo indicado. Sí, está, es que es verdad. ¿Cuál crees que son las diferencias estructurales más notorias que tenemos acá en nuestro país en comparación con el extranjero? Bueno, primero que tengan los proyectos claros, ¿no? En el sentido de que justamente hayan trabajos exhibidos, ¿no? O sea, te podría decir, yo te puedo plasmar mi proyecto de cómo quiero que sea mi torneo acá unos 5 años. Por ejemplo, acá no veo eso. Nosotros tenemos la incertidumbre de ver cómo va a ser cada torneo cada año. O sea, no sabemos cómo se va a realizar, no sabemos cuántas extranjeras en campos van a estar, no sabemos cuántos contratos profesionales se tiene que realizar para poder participar. O sea, es un vaivén en ese aspecto. No sabemos, pero yo creo que viendo de lado algunas otras federaciones que quizás impliquen eso, pues podrían realizarlo. Por ejemplo, justamente hace un año, justamente un amigo, un colega decía, bueno, en plena transmisión decía de que en el fútbol chileno también hay justamente esos, implica, ¿no? Para poder participar en tu torneo, tienes que tener un número establecido de contratos profesionales. En cambio, aquí no se ve eso, no se insiste o no se implica porque prácticamente podemos decir de que no se va a poder lograr. No se va a poder lograr porque es una inversión, pero dadas las circunstancias tienes que armar un plan para que nosotros también sepamos cómo vas trabajando como federación o como club o como organizador del torneo, porque si no, no vamos a darnos cuenta en qué hemos avanzado. Y en ese aspecto, yo creo que sí hemos decaído un poco. Bueno, yo por mi propio medio estoy fijándome que también ya no hay mucha relevancia en dar informaciones, como que ya no hay muchos likes, como se decía, ¿no? En algunas noticias, y eso no va bien, ¿no? Yo creo que en ese aspecto
deberíamos seguir remando contra la corriente, quizás, ¿no? Pero implica en el trabajo de todos, no solamente de uno, ¿no? Y eso más que todo. Sí. Omar, para ti, ¿cuánto tiempo más crees que le tome al fútbol femenino tener la relevancia en nuestro país? Para ti. Relevancia en el sentido de que ya estemos en todos los diarios, todos los sábados, domingos, no, eso nunca. Va a ser es imposible. Quieras o no, el factor masculino es muy, ya es muy globalizado. Acá eh, se podría decir ya el pan de cada día, pero yo creo que dándole la importancia necesaria, ¿no? Al fútbol femenino, no te digo que seas portada, y si es portada, pucha, mucho mejor, pero darle la importancia, darle un espacio, ¿no? Para que puedan realizar, bueno, para que la gente también sepa, porque gracias a ellos los medios tradicionales deben apoyar a eso, ¿no? Como te digo, la difusión es muy importante en ese aspecto, pero como son empresas, son entidades que necesitan generar ganancias, pues quizás algo de esa índole todos los días, pues no, quizás sea tan rentable, ¿no? Como se dice. Omar, tú, o sea, tú con tu experiencia y con todo eso que tienes cerca del fútbol femenino, ¿tienes alguna propuesta para poder mejorar el fútbol femenino en nuestro país? Propuesta. Ujú. Bueno, propuesta en el sentido de la comunicación, yo voy a seguir difundiendo, dándole la importancia a las mismas futbolistas, tratar también de expandir un poco, no solamente fijándome en el tema nacional, sino como por ejemplo, en estos casos, nuevamente tomo de ejemplo Miguel Cortés, ya está en la página también, ya lo he notificado, porque son ejemplos de jóvenes, ¿no? Que también muchas de nuestras futbolistas puedan copiar, puedan semejarse o puedan ver por sus redes sociales qué es lo que hace ella para poder yo lograr lo que está haciendo, ¿no? O sea, mm, prácticamente es eso. Yo trato de rebotar, trato de ver muchas futbolistas a nivel internacional y dar sus ejemplos para que de las nuestras vean y se involucren un poquito más de que sí se puede. Y es por eso que yo al menos ya sea por mi estado de WhatsApp, ya sea por redes sociales, de Instagram o el mismo Facebook, involucrarme más con eso, no quedarnos atrás. Por ejemplo, yo también, un factor muy importante también, y bueno, no lo tocan mucho, es el tema del arbitraje, porque también el arbitraje es parte del crecimiento del fútbol femenino y yo también en este año, yo ya le he estado dando la importancia y el espacio necesario que ellas también necesitan, porque también ellas, quieras o no, nos representan a nivel internacional, ya sean sudamericanos, Copas Américas, Copas Libertadores, y es por eso que enfoque femenino es justamente eso, impulsar, enfocar a todas las participantes, a todas las protagonistas que involucran en el fútbol femenino. Y ellas también son parte importante de eso, ¿no? Esperemos que eh, con mi granito de arena sigamos difundiendo con eso. Ya quizás más adelante vengan quizás nuevos proyectos para poder seguir difundiendo. Ese es nuestro deber, seguir difundiendo, seguir concientizando a la gente de que el fútbol femenino sí es rentable y de que justamente lleguemos a un buen nivel, ¿no? Porque gracias a eso, gracias a nuestras acotaciones como prensa, pues las marcas, ¿no? Personas y las marcas van a estar involucrándose. Oye, mira, yo vi esto, hay que seguirlo. Oye, yo vi esto de esta futbolista. Bueno, hay que ver si es cierto lo que dice o no. Y en base a eso, ver, estudiar y analizar y ya se pueda quizás concretar una posible compraventa o quizás o un traspaso o si no también un auspicio, que eso es lo que más que todo ahorita las chicas necesitan, ¿no?
Ujú. Sí, Omar. Eh, ya, bueno, con lo que tuvimos con la sub-20, con la selección femenina sub-20, ¿tú crees que sea el punto de partida para ya el futuro del fútbol femenino en nuestro país? ¿Tú crees Yo eso? creo, yo creo No. que debería ser, yo creo que debería ser, porque a pesar de que llegaron ya casi sin armas al hexagonal, porque una cosa es llegar con buen físico y también es llegar con buena cabeza, eso prácticamente les pasó la jugada y yo creo que debería darse ya a conocer de que sí. Y bueno, al menos ya nos están dando noticias alentadoras, ¿no? Tanto Federación de que ya tenemos una sede exclusiva para lo que viene a ser las selecciones femeninas, que voy a ser sí en Chincha, ¿no? En la Villanita de Chincha va a ser una concentración exclusivamente solamente para el fútbol femenino. Y eso es lo que se implica, ¿no? O sea, ya se están involucrando mucho más y esperemos que no quede solamente en infraestructura, sino que quede también en una buena planificación en torneos nacionales, ya sea de menores, ya sea justamente quizás darnos la oportunidad también de poder tener una Copa América o si no una Copa Libertadores para que muchas de las personas que vienen de afuera vean que el fútbol femenino aquí en el Perú también se está dando la importancia que se debe. Ujú. Sí, Omar. Y también, ¿tú crees que también hayan, así como el caso de la Padula, son, en el caso femenino, que de repente la federación vea, ah, mira, esta chica es de padre peruana, madre peruana, familiares peruanos, está en el extranjero, tiene potencial, de repente en Estados Unidos, Siempre, España, puedan siempre contratar? ha sido así. Siempre hubo ese scouting justamente de ver a las futbolistas del extranjero, porque eso viene desde años atrás, desde antes de que yo me fije en el fútbol femenino. O sea, hay futbolistas que ya tienen varios años, pero aquí el detalle es que justamente, como dice, quemaron etapas, porque ya las veían desde la sub-17, de ahí seguían para la sub-20, y bueno, son las actuales que están jugando ya en la selección nacional. Así que en ese aspecto ver, fijarse y quizás darle la oportunidad de, bueno, de poder concentrar, ¿no? Para ver cómo es que se acopla también con el grupo y si es prescindible, pues que esté en la selección nacional. Pero, acá viene el pero yo creo que para poder fortalecer nuestras selecciones nacionales, primero tener una base de nuestro torneo local. ¿Por qué te digo esto? Porque ya tienen mucha seguida de partidos, porque se conocen entre ellas, porque ya han disputado encuentros juntas y también han sido rivales. Así que en ese aspecto involucra mucho más, ¿no? Tener una base de una selección nacional y después ya acoplar con las que se puedan recomendar del extranjero. Porque de todo el extranjero vienen solamente para 2, 3, 4 días de concentración y de ahí qué. De ahí que no se conocen, de ahí no se ven hasta otra fecha FIFA o quizás hasta otro torneo de Copa América. No hay. Eso es lo que se debe realizar, eso es lo que se debe, al menos de mi punto de vista, tener una muy buena base de sub-17. No te digo que te quedes con las 17 convocadas que tienen que estar en un torneo, sino tienes que tener un panorama mucho más, de que de esos 30 o 50 chicas que estén en la sub-17, ya sean fijas en la selección o no sean fijas en la selección, estén casi en el mismo nivel, estén en el mismo parámetro para poder ver si es que una que otra pueda funcionar. Ponte en el caso, se lesione tal persona, ella podría reemplazar porque están casi al mismo nivel. O sea, ese yo creo que sería un perfecto trabajo, no quedarme con solo 20 que siempre se publican en la federación, no. Yo creo que se debería ampliar mucho más, ¿no? Brindarle la oportunidad mucho más y de ahí seleccionar, ¿no? Dependiendo quizás del nivel, eso ya dependiendo ya del tema técnico, ¿no? Pero quizás ya ampliar mucho más el panorama. No quedarte con 15 o con 16 o con 20, sino tener un universo de 20 o 50 o 30 chicas que te puedan rendir a la par, ¿no? Y eso sería lo más importante.
Ujú. Y ya para terminar esta entrevista, ¿cuál crees tú serían tus conclusiones sobre el fútbol femenino en nuestro país? En la problemática, exactamente. Conclusiones, involucrarse más en el eh, tema de club. Segundo, involucrarse más en el tema personal, tema físico, creerte que profesional, ¿no? A pesar de tus limitaciones quizás. Y tercero, bueno, tener un torneo quizás un poquito más atractivo para que el público también pueda ir a los estadios. Eso es otro punto muy importante, el tema de la asistencia de público a los estadios. No hay mucho difusión con tema de eso, no hay mucha apertura de estadios para que puedan ir a los partidos, ¿no? Eso es una pena, pero eso ya va más que todo por el tema de y sin eso, pues prácticamente no, yo quisiera, pero si no tengo cómo poder hacerlo, ¿no? Y en ese aspecto sí da pena porque mucho, porque si no, quieras o no, vamos a seguir siendo el patito feo de América. Bueno, está bien. Más bien, gracias, Omar, por esta entrevista. Y y gracias por tu aporte, porque nos has enriquecido mucho acerca de entender un poco más sobre esta problemática del fútbol femenino y que llegue a un buen puerto y que, como tú dices, que la gente ya también tome importancia de que miren que no solo el fútbol no solo es masculino, sino también el fútbol femenino también tiene que tener como tú dices, un poco mayor de exposición. Obviamente las redes sociales van a ser un arma muy fundamental y eso sería bueno. Bien, gracias por por esta entrevista. Dale, Richard, no hay ningún problema, gracias a ti, gracias a las personas que están detrás de este trabajo. Y bueno, yo siempre encantado de poder justamente concientizar, abrirles un poquito más el panorama del fútbol femenino a quizás personas que recién se están involucrando y ver que no es fácil. Así que nada, muchas gracias Richard y ya estaremos en contacto. Ujú.